Muy bien, iglesia, he titulado este mensaje Juan y Pablo, dos realidades. No sé si hemos escuchado acerca de Juan el Bautista y del apóstol Pablo. Del apóstol Pablo, creo que me han escuchado, predico bastante acerca del apóstol Pablo. Vamos entonces a hablar del Juan el Bautista y vamos a hablar del apóstol Pablo. Y vamos a ver dos realidades en el mundo de estos dos hombres. Y son dos realidades que nosotros continuamente enfrentamos. Lo vamos a ver. Libro de Mateo, acompáñenme allí, va a estar ahí en la pantalla. Libro de Mateo, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando. ¿En dónde predicaba? En el desierto de Judea. Versículo 2. Y diciendo, ¿cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos. Diga conmigo, arrepentíos. Dile que está a tu lado, arrepiéntete. Eso, muy bien. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha ¿qué? El reino de los cielos se ha acercado. Me adelanto un poco porque ya conocemos la historia. Juan el Bautista, ¿a quién iba a bautizar? A Jesús. Y él dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el que se había acercado entonces? Jesús. Cristo. Entonces el reino de los cielos no es algo, no es una teoría, es Cristo en nosotros. Eso es importante tenerlo presente en el mensaje. Entonces el reino de los cielos, el reino de Dios, sigue hablando ¿de quién? De Cristo. Juan el Bautista lo iba a bautizar. Versículo 13. Pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo, y va a citar al profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparar el camino de él. Señor. Está hablando del Señor Jesucristo, eres el reino. Enderezar. Tenemos que enderezarnos, amada iglesia. Tenemos que enderezar nuestras sendas, nuestros caminos deben estar derechos. Diga conmigo, derechos. Lo que hacemos, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que meditamos, deben estar acorde al reino de los cielos, deben estar derechos. Entonces Juan el Bautista estaba predicando el arrepentimiento, bautizaba en el río a las personas que se dirigían allí. Mateo 3:13, vamos a confirmar de que efectivamente él bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Muy bien, aquí entonces la primera parte. Juan el Bautista predicaba acerca del arrepentimiento para que las personas pudieran entender de que Cristo era el reino de los cielos. Pero había algo interesante. Las personas que estaban allí escuchando el mensaje no podían nacer de nuevo. ¿Por qué no podían nacer de nuevo? Porque Cristo no había muerto y resucitado. Mas sin embargo, cumpliendo como dice la palabra, Juan el Bautista estaba preparando el camino para que Cristo fuera anunciado. Y qué lindo que nosotros, los que estamos aquí reunidos, creo yo, nos hemos arrepentido y hemos procedido a aceptar a Cristo, o mejor, esa invitación que Él nos ha hecho, nosotros ya estamos incluidos en Él. Entonces, amada iglesia, tú y yo ya tenemos la nueva vida porque nos hemos arrepentido. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de mentalidad. Amén. Lo hemos escuchado, ¿cierto? En el original significa metanoia, que es cambio de mentalidad. ¿Por qué cambio de mentalidad? Porque yo voy a cambiar mi pensamiento con respecto a mi vida, porque ahora mi vida va a ser gobernada por la vida del Señor Jesucristo. Es más, te quiero decir algo, tu vida ya no es tu vida. Tu vida, mi vida, le pertenece a Él. Amén. Amén. Y eso es bueno entenderlo. Es fácil decir el amén, pero la idea es poder nosotros verdaderamente vivir conforme a esa realidad. Es fácil en este ambiente poder decir, Señor, te entrego mi vida, pero a la hora de tomar una decisión, a la hora de que venga una crisis, a la hora de que venga una tormenta, ¿qué hacemos? ¿A quién acudimos? ¿Será que verdaderamente nos entregamos totalmente a Él? Entonces, cuando nosotros aceptamos esa invitación que Cristo nos ha hecho, en nosotros procede una nueva vida. Y esto lo hemos explicado en varias ocasiones. La nueva vida que empezamos a aportar. Venimos a la salvación. Diga conmigo, salvación. Juan el Bautista estaba predicando acerca de ello. Arrepiéntense, 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 arrepiéntense. Voz se clama en el desierto, arrepiéntense. Viene uno más grande que yo.
al cual no soy digno de bautizar, pero lo vamos a bautizar. Cristo es el mayor, Cristo es la nueva vida. Pero esa vida se revela después de la cruz. Más sin embargo, a Juan el Bautista y a otros hombres de la palabra, sé que el Señor les va a otorgar esa salvación. Es decir, que ellos se van a encontrar con nosotros el día de mañana. Eso es algo maravilloso. Tú y yo tenemos la salvación, diga conmigo, salvación. Salvación. Tenemos una nueva vida. Y si alguien hoy no ha recibido esa nueva vida, hoy es la gran oportunidad de decirle al Señor que esa nueva vida la quiere tomar, que quiere venir a arrepentimiento y que su vida sea totalmente dirigida por Él. Entonces, amados, cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando tú recibes a Cristo, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que lo hemos explicado. Recuerden que estamos compuestos por alma, vamos en orden mejor, espíritu, alma y cuerpo. Cuando Cristo se me revela, mi espíritu es totalmente regenerado. Diga conmigo, regenerado. ¿Qué es lo que se conoce como el nuevo nacimiento? Es decir, que mi espíritu está totalmente pleno y completo. Pero el problema ¿dónde radica? ¿Qué es lo que todavía no entiende la nueva vida? El alma. El alma, donde están los pensamientos y las emociones, todavía no entiende esa nueva vida. Y esa nueva vida tenemos que trabajar en ello. Por eso hoy cantábamos, construiré mi vida en él. ¿Recuerdan que lo estábamos cantando? Debe ser, digo, Lisette, debe ser intencional. Debemos ser intencional en buscar a esa revelación de Cristo en cada momento, en cada palabra que leemos, en este momento que estamos aquí, para que mi alma pueda entender esa realidad de que la vida que ahora tenemos es una nueva vida. Tú y yo tenemos una nueva vida. Tu espíritu, recordemos, ya está totalmente pleno, completo. Si hoy muriéramos y si tienes a Cristo, nos vamos a encontrar con Él. Si hoy muriéramos y tú no tienes a Cristo, tenemos problemas. No sé si me están entendiendo. Amén. Pero entonces nosotros debemos cada día comprender que mi alma necesita entender la revelación de Cristo. ¿Cómo es mi alma entonces? Coloquemos allí la primera imagen. Y yo pensando en esto, ¿qué imagen busco? Porque para poder entender, y pensé en una mujer cuando está embarazada. Esta mujer está embarazada, pero ¿se nota o no se nota? No se nota mucho, ¿cierto? Pues así es, eso es lo que ha sucedido en nuestra alma, amados. En mi alma está puesta una semilla. Diga conmigo, semilla. Semilla. La palabra en hebreos también lo llama sustancia. Diga conmigo, sustancia. ¿Cuál es la sustancia? Cristo habitando no solamente en mi espíritu, sino habitando en mi alma. Pero en mi alma todavía hay mucho por hacer. Mi alma necesita comprender la nueva vida que tiene. Y hay una lucha entre mi alma todos los días, entre lo emocional, entre lo satisfactorio y entre lo espiritual. Un día quiere lo espiritual, un día quiere orar, un día quiere leer la palabra, otro día quiere venir, pero otro día quiere hacer la satisfacción del alma. Y por eso a veces, por hacer caso a nuestra alma, nos metemos en problemas, por querer satisfacer nuestra alma. Pero ahí en nuestra alma, que es donde están las emociones, la voluntad, ahí ya habita Cristo, pero hay una semilla. Diga conmigo, semilla. Y a medida que yo me alimento de él, coloquemos la siguiente imagen. Entonces ya se va a notar. ¿Han visto una mujer ya barrigoncita? Se nota, ¿cierto? Usted dice, está embarazada. Ya se nota, ya no se puede ocultar. Pues bien, a medida que Cristo crece en nosotros, iglesia, se tiene que notar. Amén. Se va a notar en su lenguaje, en la forma de decidir, en la forma de gestionar la vida, se va a notar. Y esta construcción, ¿cuánto tiempo tarda? Recordemos, toda la vida. Pero yo tengo que ser intencional en cada día más buscar de ese Cristo, para que mi vida sea reflejando la vida de Dios. Entonces, me rectifico, no mi vida, sino que yo empiece a reflejar la vida de Dios. No sé si hasta ahí me están entendiendo. ¿Es claro hasta ahí el mensaje? Pudiéramos ya terminar, ¿cierto? Porque queda ya esa gran tarea en nosotros, cada día más crecer en Él. Entonces el reino de Dios no es comida,
no es bebida, el reino de Dios no es solamente milagros, el reino de Dios es Cristo creciendo, hinchándose en mi alma para poder darlo a conocer y que se note que yo tengo una nueva vida. Entonces, amado, Juan el Bautista predicaba del arrepentimiento, predicaba acerca de esta nueva vida. Y él estaba con una convicción, no sé si lo han leído, esa convicción de que ese era el Cristo. Pero pasa algo interesante con Juan el Bautista. Vamos a mirar qué pasa con Juan el Bautista. Pero antes de leer algo de Juan el Bautista, ¿cómo es una persona sin Cristo? ¿Cómo es una persona sin Cristo? ¿Cómo es una persona sin Cristo? Y entonces estuve pensando en una imagen. Encontré la siguiente, vamos a la siguiente imagen. Así es una persona sin Cristo, hermanos. Un muerto viviente. Un zombie que tratamos de maquillar. Un Adán. Si tú no tienes a Cristo, entonces te mueves en la naturaleza de Adán. Diga conmigo, Adán. No hay más, amada iglesia. No hay más ante Dios. Dios solamente ve dos figuras en la tierra. Él no me ve a mí, Él no te ve a ti. Pues para que me entiendan, Él ve o a Adán o a Cristo. Entonces, si yo no tengo a Cristo, ¿el que ve? Un zombie. Una persona que no tiene la nueva vida. Se puede portar bien, puede hacer buenas obras, pero si no tiene a Cristo, es un muerto viviente. ¿Cuántos muertos vivientes hay aquí hoy? Ah, bueno, muy bien, que no estaban por ahí distraídos. O sea que aquí hay gente llena de vida, ¿cierto? Amén. Pasa algo con Juan el Bautista, Mateo, ahora vamos a Mateo 11, 2. Y al oír Juan, ¿en dónde estaba Juan ahora? En la cárcel. ¿En dónde estaba? En la cárcel. En la cárcel. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Versículo 3. ¿A qué los envió? Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos? Ahora. No sé si usted entiende lo que está pasando ahí. El que decía, viene uno más grande que yo. Ahora él está ¿en dónde? ¿En dónde estaba? En la cárcel. Ahora que en la cárcel preso entró en duda. Amados, porque así somos nosotros. Recuerden que estamos hablando, Juan y Pablo, 2 realidades. ¿Cuáles 2 realidades? Las 2 realidades que mi alma todos los días se está enfrentando. Un día estoy arriba, un día amo a Dios, un día quiero orar, un día predico de Él y al otro día estoy abajo. Juan el Bautista lo experimentó. ¿Será que ese es el Cristo? Creo que me equivoqué. ¿Qué hago en una cárcel? Se supone que debería estar en una mejor posición. Se supone que iba a ser el rey de Israel, un hombre guerrero grande que nos iba a libertar. ¿Qué hago aquí en la cárcel? Y entonces nosotros así nos preguntamos a veces, pero si voy a la iglesia, ¿por qué me sucede lo que me sucede? ¿Por qué me volví a enfermar? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué cuando ya creía que todo iba bien, ahora como que todo empeoró? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos experimentado eso? ¿Seré yo el único? Todos experimentamos eso. Todos podemos estar en este momento experimentando una situación que decimos, ¿será que ese era el Cristo? Juan el Bautista lo experimentó. Ahora, es válido en él, porque como dije, él no había nacido de nuevo. Mas sin embargo, es un escogido por Dios. Pero él entonces entró en un choque emocional. Porque el choque nuestro es ¿dónde? Emocional. Si tu espíritu está lleno de Cristo, amados, tú eres un hombre, un ser completo. Alguien dígame amén. Amén. Pero nuestra alma, voy a seguir insistiendo con ello, mi alma es la que necesita cada día más del conocimiento del Hijo de Dios. Así que lo leemos, es decir, de Cristo en nosotros. ¿Para qué? Para cuando venga el problema, la crisis, la dificultad, el reto, ahí es cuando nosotros debemos seguir parados en lo que ya somos. ¿Aló? En lo que ya tenemos. Iglesia, tú y yo ya tenemos una nueva vida. Amén. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Habitamos en su presencia y Él habita en nosotros. El hombre natural no podrá entenderlo, pero tú, espero que el Espíritu Santo te lo haga entender. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él es el todo en todos. No, esto
Esto es maravilloso cuando lo leí. Vamos a verlo. Colosenses capítulo 3, verso 10. Interesante. Aleluya. Verso 10 dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento. Hasta el conocimiento. Está hablando del conocimiento del Hijo de Dios y de que el alma, las emociones necesitan llegar a ese pleno conocimiento. Ese pleno conocimiento no se va a alcanzar solamente con leer la Biblia todos los días, con hacer un instituto bíblico. Todo eso sirve, con congregarse, todo eso sirve. No es por cantidad de años, todo eso va sumando, pero es una continua búsqueda de que ese conocimiento se nos revele. Por eso hemos insistido, amados, que no es suficiente con venir una vez a la semana a un hermoso lugar como estos. Tenemos que en casa buscarle intencionalmente. Cantamos ahorita, me gustó: construiré, yo intencional, construiré mi vida en ti. ¿Para qué? Para que mi vida, la mía, no gobierne, para que gobierne la que ya tengo en mí. Recuerden, yo estoy embarazado de una simiente, sustancia, semilla, llamada Cristo. Versículo 11. Hablando de Cristo y aquellos que le hemos recibido, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Amados, ¿entendemos eso? Yo quiero que usted se vaya con esas píldoras, llamemos, de gloria que leemos en la palabra. Ahí es cuando nosotros vamos construyendo en esa palabra y el Espíritu Santo nos va revelando ese Cristo. Cristo es todo en todos. Cristo es todo para mí, pero es también en todos los que estamos aquí. O esa es la gran idea. Que nosotros podamos morir, diga conmigo, morir a todo lo temporal, a todo lo emocional, para que el Cristo que me habita, que ya me habita, se manifieste. Vemos la urgencia de que nosotros vayamos al arrepentimiento y que tengamos la nueva vida en nosotros. Amén. Pero claro, los que estamos aquí ya la tenemos. Dije, ya la tenemos. Amén. Cristo el todo en todos. Entonces vemos aquí un hombre llamado Juan el Bautista que tuvo problemas con su parte emocional. ¿Será este el Cristo? Él estaba en la cárcel, amados. No sé cuántos aquí han atravesado de pronto una cárcel, ya sea para visitar o que de pronto estuvo allí. Yo, estando en mi país, tuve 2 familiares en la cárcel y les visitaba y yo decía: wow, no hay nada más horrible, creo yo, que perder la libertad. Allí estaba Juan el Bautista. Allí es cuando uno dice: wow, ¿qué hice? ¿Qué atravesé? Y Juan el Bautista sabía que lo que él había hecho era bueno, pero estaba en la cárcel. Y ahí es donde su mundo emocional empezó a invadir toda su mente y sus pensamientos. Y él dudó. Diga conmigo, dudar. Estamos en esa lucha continua, amados. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que Dios me ama? ¿Será que no me ama? Por eso debemos insistir. Y es mi tarea, insistirte. Dios sí te ama. Aló. Amén. Dios te ama, te amó tanto que dio su Hijo. Cristo está en nosotros. Por eso habla de que en Él hay plenitud, estamos completos. Él es el amor, Él es el sustento, Él es el abrigo. Así otros me abandonen, así otros me critiquen, así otros me señalen, así otros me hayan hecho daño. Pero si yo voy a Él es mi total refugio, amada iglesia. Estoy pleno en Él. Amén. Ahora vamos a mirar una realidad muy similar que atravesó el apóstol Pablo. Wow, el apóstol Pablo, que tanto hemos leído, hermanos. El apóstol Pablo enfrentó algo muy similar que Juan el Bautista. La diferencia es que Juan el Bautista estuvo en la cárcel una vez y esa vez lo hizo dudar. El apóstol Pablo estuvo varias veces, fue apedreado. Una vez dice la palabra que estuvo en el piso, y parafraseando un poco, los que lo apedrearon, ya murió. Vamos, está muerto. Y estaba vivo. Y se levantó moribundo y siguió predicando. Ese es el apóstol Pablo, amados. Y tú y yo
podemos ser como el apóstol Pablo, o mayor que el apóstol Pablo, no en hazañas, sino en la llenura de nuestra alma, convencido en lo que nosotros hemos creído. ¿Aló? El apóstol Pablo, estando predicando en Jerusalén, lo apedrean, lo encarcelan, lo humillan. ¿Y qué hace Roma? Roma dice: llevémonos al apóstol, no fuimos capaces de matarlo, no lo podemos callar. ¿Este tipo qué? Este tipo es un alien extraterrestre. ¿Qué tipo es este? Saquémoslo de aquí. Porque así somos nosotros, amados. Incomodamos al sistema. ¿Aló? Incomodamos a otro, porque nosotros somos los que tenemos luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos los que tenemos la respuesta en medio de las tinieblas. Amado, créete lo que te estoy diciendo. Tú tienes respuesta en medio de las tinieblas. Tú no eres un hombre o una mujer con faltantes, con miserias. No, soy un hombre y una mujer que reflejo la vida de Cristo. Pero no podemos mirar lo temporal, no podemos mirar lo emocional, no podemos mirar la billetera. No, yo debo entender la vida que porto. ¿Aló? El apóstol Pablo entonces Roma decide llevárselo para Roma, porque ya no sabían qué hacer con el apóstol Pablo. No sabían qué hacer. Y vamos a narrar las últimas líneas del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué sucedió con el apóstol Pablo? Hechos capítulo 27 verso 42. Yendo a Roma por barco, sucede lo siguiente: entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Vamos a dejar hasta ahí. Ellos iban en la embarcación. Dice la Biblia, no lo digo yo, versículos anteriores, usted lo coteja en su casa. 276 personas iban en la nave, en el barco. O sea, no era una lanchita, no eran 5 gaticos ahí remando. 276 personas. Aquí este lugar full, hasta por aquí, nos quedan 90 personas. Dupliquemos allá. O sea, el barco era pequeñito o grande. Grandísimo. Ahora, 90 personas apretadas, pero había lugar de pronto para ir a hacer sus necesidades, para de pronto hacer un tintico. O sea, era una nave gigante, amado. 276 personas. Y la nave empezó a partirse. Y dice la palabra, acabamos de leer, de que el soldado, para que no muriera Pablo, entonces lo va a dejar naufragar. Versículo 43, vamos al versículo 43 para cotejar lo que digo. Pero el centurión, queriendo salvar ¿a quién? Él sabía, este tipo tiene algo. O sea, yo puedo matarlos a todos, pero es que este tipo, yo sé que no se va a morir. O sea, ¿para qué lo voy a intentar de matar? Si me da miedo acercarme a Pablo, yo prefiero mandarlo al lado. Él sabía que a Pablo lo intentaron de matar varias veces y no podía. Amado, porque entiéndame algo, ahí está la lectura, entiéndame algo. Cuando yo sé el propósito que Dios me ha dado para hacer de Él, tengo vida asegurada. Amén. El Señor quiere decirte algo, amado, para que entendamos. El Señor no va a patrocinar el sueño de nadie. Esto lo dije el otro día y alguien después me escribía y hablábamos. No, Él no va a patrocinar tu sueño, no, quítate eso de la cabeza. El Señor va a patrocinar su sueño, el sueño de Él. Y Pablo estaba ahí haciendo la voluntad ¿de quién? De Dios, no de Pablo. Pablo había muerto a Pablo hace tiempo. Pablo había dicho: yo hago la voluntad del Padre. Esto no quiere decir que todos tengamos que predicar en un lugar como esto, no. Es una asignación de que todos prediquemos en la calle, en la casa, en el lugar de trabajo. ¿Aló? Eso sí es una asignación de todos. Pero debemos saber de que el Señor patrocina el sueño de Él, no mi sueño. Pastor, entonces no trabajo en estudio. No, entiéndame. Es que a veces pensamos que Dios es un bombero, o que Dios es como un horóscopo, o que Dios está al servicio mío. No, amados, el rey es Él. El Kyrios, dice la palabra, Él es el rey. Por lo tanto, yo me debo a Él, no Él a mí. Amén. ¿Aló? Amén. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, le impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Verso 44.
Los demás parte en tablas, partes en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo ¿a dónde? A tierra. O sea, ¿se salvaron o no? Sí. Los 276 nadaron juiciositos y llegaron a tierra. ¿Estamos viendo a Pablo quejándose? No. Como Juan el Bautista, que bueno, podemos entender, ¿no? No tenía totalmente la vida de Dios en él. Pero amados, nosotros ya la tenemos a Cristo en nosotros. Amén. Y a veces, ¿usted se imagina en el papel de Pablo? Algunos de los que estamos acá, no sé si dicen, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos naufragado? ¿Qué hubiéramos pasado si el avión que nos trajo a España hubiera caído? ¿Qué tal que hubieran dicho la azafata? Abrochen sus cinturones, que parece que el avión va a caer a tierra. ¿Qué hubiéramos hecho? ¡Ay, Dios mío, para qué me trajiste para morir aquí en un avión! Yo que tanto se termina en mi tierra. Bueno, los que ya venían conociendo al Señor. El apóstol Pablo no, amados, porque él sabía la vida que portaba. Iglesia, quiero decirte algo. A veces me gusta poder aterrizar un poco a la persona. Si tú tienes a Cristo, dice la palabra, para mí el vivir es Cristo. y el morir es. O sea, si tú se mueres, ¿cuál es el problema, amados? Si nos morimos, nos vamos a encontrar con Él. ¿Cuál es el miedo? Aló. Amén. ¿Entendemos? Y mi vida ya no es mi vida, yo vivo ahora la vida de Dios, porque la semilla, Cristo que está en mí, está creciendo. Claro, cuando se interpone mi yo, en el caso mío, Javier, cuando se interpone el Javier, pues el Javier se mete en problemas, porque quiere callar el Cristo que se está manifestando en mi vida. Y por eso tú y yo nos metemos en problemas, porque a veces mi yo, mi propia satisfacción, quiere colocarse por encima de lo que Dios quiere hacer. Y amados, si tú eres hijo de Dios, te quiero decir algo. Él te va a llevar sí o sí al rumbo. Que no nos vaya a gustar es otra cosa, pero Él nos va a llevar al rumbo. Aló. Verso, ahora, ya entendiendo eso, que naufragó, llegó a la isla, viene como la intriga. Pastor, ¿qué le pasó al apóstol Pablo? Llegó a la isla, hizo un asado. Vamos a mirar qué le pasó al apóstol Pablo en la isla. Lo recibieron con pombo, platillo. ¡Ahí viene el apóstol Pablo! Hágale una calle de honor. Vamos a ver. No sé, capítulo 28 del libro de Hechos, que es el último capítulo. Entonces, ya a salvo, supimos que la isla, ¿cómo se llamaba la isla? Malta. Malta, como Ponimalta, la de Colombia, no sé, los que la conocen entienden el chiste. Verso 2. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío, no con amabilidad. Amados, es que eran 276 personas, de las cuales muchos de ellos eran presos. Por lo tanto, ¿cuál es la idea? Que estaban en tierra, presos, malos, malignos. ¿Cómo le vamos a recibir con calle de honor? Mas sin embargo, ahí medio regañadientas los recibieron. Les ayudaron, de pronto los sacaron, no sé si como con miedo, pero ahí llegaron los 276. Versículo número 3, dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, estaban allá haciendo un fueguito, y una ¿qué? Suegra, no, una víbora, no, y una víbora, huyendo del calor, ¿se le qué? ¿Se le prendió en dónde? O sea, él estaba, pues, todos haciendo fueguito, porque leímos que hacía frío, como ahorita que ya aproxima este invierno, y entonces él estaba ayudando y se le prendió una víbora. ¿Una que se le prendió? Víbora. ¿Sabe a quién también se le prendió una víbora años atrás? A Eva. Pero Eva sí accedió a tener comunicación con la víbora, con la serpiente, y se dejó engañar. Cuidado con las víboras que se nos están acercando. Aló. Cuidado con aquellos que nos quieren tratar de sacar de la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Pablo con esta serpiente? Miremos, versículo número 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. ¿Qué dijeron? Va a morir, pobrecito. En otras palabras, pobrecito, va a morir. No sabe la víbora que se le acaba de colgar en la mano. Versículo siguiente, versículo 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ¿qué dice? ¿Me ayuda? Ningún daño padeció. Esto parece de locos, ¿no? Versículo 6.
ellos estaban esperando así. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era Un Dios. este tipo es un Dios. Pablo no se muere con nada más. Este tipo es difícil de matar. ¿Por qué? Por el propósito de Dios, no de Pablo. El propósito de Dios que había en él. El propósito de Dios en ti y en mí nos blinda. Amén. Iglesia, quiero que nos vayamos seguros de lo que ya tenemos. La nueva vida en Cristo Jesús nos tiene seguros. La gente dijo, es un Dios. No, no era ningún Dios. Era que tenía una vida en Él que había crecido. Gracia, poder, gloria, todos esos nombres que conocemos, unción, todo eso ya estaba en Él y está en ti, amada iglesia. Ay, está en ti. Ya lo tenemos nosotros los hombres y mujeres confaltantes. La vida de Cristo mora en nosotros. Todo el Antiguo Testamento lo hemos venido repitiendo, pero todo el Antiguo Testamento habla en futuro. Digo, amigo, futuro. Y el Nuevo Testamento, a partir de después de la cruz, es decir, a partir de Hechos de los Apóstoles, antes Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todavía Cristo estaba allí en tierra, pero después de la cruz, después de que ya el Espíritu fue impartido, habla es en un presente continuo. Ya tienen ungidos, ustedes son, no que van a tener, ya somos. Amén. Alguien dígame amén. Amén. Iglesia, portar la vida de Dios es lo maravilloso. Quiero decirte algo en este punto de la predicación. Todo hablando, pensando en la víbora, pensando en la que cayó, todo aquello que se quiera levantar en contra tuyo va a ser derribado en el nombre de Jesús. Amén. Levanta tus dos manos allí por un momento. Oremos allí, así sentadito. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo lo que se está levantando contra mi casa, mis hijos, mis finanzas, mi hogar, Señor, es destruido en el nombre de Jesús. No por mí, sino por el poder que porto, que eres tú. Tu presencia habita en mí, Señor. En ti, Señor, estamos completos. En mí está la plenitud de la vida. Señor, todo ataque del enemigo, Señor, todo acto de brujería, hechicería, Padre, en contra de la obra misionera Camino Real al Mar, en contra de tus hijos, Señor, se destruye en el nombre de Jesús. Todo plan que quiere desviar el propósito, Señor, es destruido por el poder de la sangre de Cristo. Alguien dígame amén. ¿Lo podemos creer? Amén. Portamos una mejor vida, Amén. la vida de Cristo en nosotros. El Espíritu Santo está en ti, amada iglesia. Gloria a Dios. Continúa diciendo el versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado, ¿cómo se llamaba? Publio. Ahí tiene un nombre para un hijo o un nieto. Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente, ¿cuántos días? 3. Claro, ya vieron el apóstol Pablo, ya dijeron, no, estos tipos, mejor hospedémoslo, porque si este es el de la víbora, también ellos dijeron, ¿qué tal que los otros? No, solamente era Pablo. El blindado era Pablo. El de la nueva vida era Pablo. Pero gracias a Pablo, yo quiero que miraran a los 276 con otros ojos. Por eso, amada iglesia, recibe también esto. Gracias a ti, la empresa no se ha cerrado. Amén. Gracias a ti no te van a echar del trabajo. ¡Aló! Amén. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Versículo, estamos en el 7. En aquellos lugares había, bueno, llegamos a 3:10. Verso 8. Verso 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba, ¿en dónde? Enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso la mano y ¿qué? Amados, uno podría pensar, pero es que el apóstol Pablo casi se ahoga, lo recibieron mal, era para que estuviera en un rinconcito. Ay, yo por predicar, yo casi me ahogo. No, amados, él seguía haciendo el propósito de Dios. Aló. Y tú y yo a veces nos duele una muela, se nos cae una uña. Ay, no voy a la iglesia, no voy por allá. No leo la Biblia, ¿por qué? Porque ayer llovió y me mojé, Dios no me ama. ¿Me está entendiendo? Las dos realidades que a veces nosotros enfrentamos, ¿en dónde? En nuestra alma. Es urgente.
Es urgente, amados, toma allí nota, es urgente que maduremos en nuestra alma. El apóstol Pablo siguió orando por los enfermos. Versículo 10. 9, gracias. El 9, porque el 9 es poderoso. Miren, hecho esto, también nosotros que en la isla tenían enfermedades, venían y qué. Venían y qué. Pero el apóstol Pablo estaba en condición de preso, como Juan el Bautista. Juan el Bautista dudó, ¿será este el Cristo? ¿El apóstol Pablo dudó? No, amados, se mantuvo firme, porque sabía quién habitaba en él. No era Pablo, era Cristo que habitaba en él. Por eso cuando a ti te va bien, a ti no te va bien. Es el Cristo que portamos, que te hace ir bien. ¿Aló? Interesante, empezó a sanarlos. Verso 10. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Tan sencillo que es: yo hago la voluntad de Dios y todo va a venir por añadidura. ¿Entiende eso, amados? Vieron al apóstol Pablo, sanó enfermos y entonces ¿qué dijeron? Ustedes necesitan provisión, tomen provisión. Ustedes necesitan alimento, tomen alimento. Recibe esto, iglesia. A causa del propósito y de la semilla que tenemos, las añadiduras se nos van a pegar. Amén. Por lo tanto, deja de estar llorando por las añadiduras. Hagamos la voluntad del Señor. Busquemos cada día más que el Cristo que portamos crezca. Y verá que lo demás se va a ir dando paso a paso. No sé si lo podemos entender. Ahora, esto no puede ser la motivación, pero va a pasar. Es decir, la motivación no puede ser las añadiduras, pero van a venir, pero no puede ser la motivación. ¿Por qué? Porque si esa es mi motivación, amados, te voy a decir algo, vas a perder el tiempo. ¿Aló? Porque la intención del Señor es una sola. Recordemos, es una sola. ¿Cuál es? A ver, ¿de qué tanto lo he repetido? ¿Que seamos? Salvos. No, ya somos salvos y estamos acá. ¿Que seamos? Que Cristo crezca en nosotros. Que seamos transformados a la imagen de Cristo, es decir, que Cristo crezca en nosotros. Esa es el gran propósito de Dios, ya una vez siendo salvos. A Él no le interesa mejorarte, o sea, no le interesa mejorar nuestra carne, a Él le interesa que nuestra alma, nuestras emociones mueran para que Cristo se manifieste. Aló. Muy bien, iglesia, entonces el apóstol Pablo zarpó para Roma en condición de preso. ¿Entendemos la magnitud de lo que está pasando, iglesia, con este hombre? Él sabía que en cualquier momento iba a morir. Él sabía que en cualquier momento iba a morir. ¿Dejó de hacer lo que Dios le mandó a hacer? No, iglesia. Y a veces nosotros formamos una pataleta por cualquier bobada. Voy a leer ahora qué pasó. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Zarparon, se fueron en el nuevo, no sé, lo dice, pero no sé si fue un barco, una lancha, bueno, qué sé yo, fue un extraterrestre, bueno, todo fue que se fueron para Roma. Estamos en el capítulo 28, saltemos al 23 para terminar, y con eso termina el libro de los Hechos. Verso 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino ¿de qué? Desde la mañana hasta ¿dónde? Era el apóstol Pablo, ya llegó a Roma, lo tenían allí en un lugar, y él seguía predicando desde por la mañana hasta por la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, porque recuerden que todo el Antiguo Testamento habla de un solo personaje y es Cristo, y la tarea nuestra como pastores, profetas, apóstoles, etcétera, es poderle darle a entender, poderle darle a conocer a Cristo a las personas a través de la palabra. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo día y noche, en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde. Versículo 24. Y algunos asentían lo que se decía, pero otros no creían. Normal. Pero él estaba mañana y la tarde recibiendo gente.
los presos, los soldados, los alguaciles, pero a todo el que él se cruzaba le predicaba de Cristo. Yo creo que los tenía borrachos ahí, y él mostrándole a Cristo a través de los profetas. Recuerden que no estaba escrito, esto que estamos leyendo no estaba escrito. Luego él tenía que basarse en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios que ya tenemos el Nuevo Testamento donde Cristo está revelado para que nosotros lo conozcamos. Pero ¿qué hacía el apóstol Pablo? Mostrarles a Cristo a través de las Escrituras. Mañana y tarde le mostraba, no lo digo yo, lo acabamos de leer, él le mostraba a Jesús. Verso 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse le dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Verso 26. Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque verso 27, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los... O sea que el pueblo estaba cerrado, trancado por dentro, hermanos. No querían recibir la palabra. Mas sin embargo el apóstol Pablo, mañana y tarde, predicando. Por eso no podemos parar, hermanos. Por eso aquí no podemos parar. Bien tan lindo hoy el Señor, que festivo. Pensábamos de pronto que venía poca gente. Miren, la gente acudió. ¿Y qué hacemos? Predicamos el Evangelio, la cruz de Cristo. Ahí vamos, amados. ¿Hasta qué? Hasta que se nos revele a todos de una manera progresiva, cada vez más. Que si yo tengo una parte, a ella otra, y así, y más, y más. Y entonces que vamos a poder ver la expresión de Cristo en este lugar. Y preparemos que será en cuestión de horas, no lo sé, de días, que vamos a empezar a ver milagros desbordándose en este lugar. Amén. ¡Aleluya! Milagros, sanidades, prodigios. Estaba viendo aquel video, amados, y yo decía: Señor, yo quiero, pero más que todo te quiero a ti. Pero yo viendo el video, ¿qué veía? Veía ahí en vivo y en directo filmando a una niña que tenía un pie más largo que el otro, y cómo oraba, y ahí me dio se estiró la pierna, y eso viene para la hora misionera, que en muy pocos días. Amén. Aleluya. Pero va a depender de que Cristo tengamos nosotros. Por eso estaba dejando un fundamento, amados, que no son los milagros, que no son las riquezas las que nos mantiene firme. Lo que nos mantiene firme es Cristo. Él es la roca. Y todo eso lo vamos a ver manifestándose en nuestra vida. Pero no es mi motivación. Mi motivación es Cristo. Y vemos cómo el apóstol Pablo estaba motivado por hacer la voluntad de Dios, y lo demás, lo bueno que llamamos bueno, iba aconteciendo. Aunque quiero decirte algo, lo bueno ya lo tenemos, a su espíritu ya lo tenemos. ¿Aló? Amén. Verso 28 dice, el apóstol Pablo entonces dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Recuerden, tú y yo somos gentiles porque no éramos pueblo judío. Verso 29, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. O sea, que lo que dice, ¿sabe bien? ¿Qué es eso? Que abrieron un mar en dos, que un arca de Noé, un tal Noé. Iban discutiendo entre ellos, iban hablando, iban tratando de entender algo natural, algo espiritual con una mente natural que no se puede. Verso 30. Y Pablo permaneció, ¿cuándo? 2 años. 2 años entero en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían. Ahora te quiero dar a que comprendamos esta casa alquilada, de dónde salió, amados. Allí aparece por primera vez la casa por cárcel. A Pablo no se lo aguantaron en la cárcel, amados. A él lo mandaron a un lugar exclusivo. Allá, págale allá al tipo ese para que predique todo el día. No somos capaces de matarlo, no se muere, no se ahoga, no lo matan las víboras, no lo matan las piedras. Déjenlo allá, que haga lo que supuestamente Dios le mandó hacer. Claro, él estaba haciendo la voluntad del Señor. ¿Y qué hizo ahí? 2 años, amado. 2 años viendo televisión, jugando Tetris, ¿sí? No. En las redes sociales, ¿sí? No. Versículo 31, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Ahí termina el libro de Hechos. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin
en este lugar, iglesia. ¡Aleluya! ¡Gloria al Rey! El apóstol Pablo, amados, predicó allí en Roma, casa por cárcel. No le importó, todos los días, mañana y tarde, recibía a la gente, oraba por ellos, se sanaban, porque él sabía el propósito al cual Dios le había llamado. Esa vida que tenía el apóstol Pablo por dentro, amados, tú y yo la tenemos. ¿Aló? Si alguien aquí todavía no ha recibido a Cristo, hoy es la oportunidad, amados, de decirle: Señor, yo quiero esa vida en mí. Y si ya la tenemos, en buscar cada día más que crezca. Recuerde que es lo que se lleva la imagen de la mujer embarazada. No sé espiritualmente cómo está tu barriguita del alma. Si se ve mucho, se ve poco, ¿me entiendes? O sea, ¿qué tanto de Cristo hay en ti? No lo sé, porque aquí bajo este ambiente, siempre lo he dicho, es fácil. Todos nos amamos, nos damos el besito, nos abrazamos. Te amo, gloria a Dios, aleluya, Dios te bendiga. Pero afuera, cuando viene la cárcel, la víbora, cuando viene el problema, la dificultad, cuando te habían dicho sí, pero ahora te dicen no, cuando te dijeron no, pero ahora te dicen sí. ¿Sigo o paro? Sí. ¿Qué hizo el apóstol Pablo allí en Roma, amados? Predicaba el evangelio. ¿Y sabe qué hizo? Escribió las cartas que tenemos para nosotros. Ese tipo no perdió el tiempo. Esa inteligencia espiritual, esa sabiduría, tú y yo la tenemos, iglesia. ¿Aló? No la sabiduría para hacer ecuaciones matemáticas, no la sabiduría para aprender de los países del mundo. Esa sabiduría ya viene también para todo el mundo. Crea o no crea en Dios, para todos. Para todos pueden aprender matemáticas, tocar instrumentos, todos, algunos con mayores habilidades que otros, todos. Pero la habilidad espiritual solamente la podemos desarrollar los hijos de Dios. Amén. Solamente la podemos desarrollar los hijos de Dios, nadie más, amados. Y si tú tienes a Cristo, tú eres hijo de Dios. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Escribió Efesios, la carta a Romanos, Filipenses, Gálatas, Colosenses, y ahí sigue la lista. O sea que él no se quedó en esa cárcel llorando, lamentándose. Dos realidades, amados. Pero esas dos realidades, tú y yo la vemos todos los días de nuestra vida. ¿Será que sí? ¿Será que no? A eso es lo que el apóstol Santiago escribió, que debemos tener cuidado con los hombres de doble ánimo. Porque el hombre, dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo, no me acuerdo, el hombre de doble ánimo es inconstante ¿en qué? En todos sus caminos. ¿En algunos? En todos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, el que tiene a Cristo, pero la semilla de Cristo está tan escondida, es de doble ánimo. Si le va bien en el trabajo, gloria a Dios, la gloria para el Señor, me va bien. Y si le va mal, sigue gloria a Dios, como el apóstol Pablo. Si te enfermaste y Dios te sanó, gloria al Señor. Pero si la enfermedad no cambia o no mejora, ¿sigue el gloria a Dios? Iglesia, una palabra, la palabra va mezclada con las dos realidades. Una realidad que nos ayuda a crecer, como dijimos, nos ayuda a mantener la fe. No vas a naufragar, y si naufragas vas a salir adelante. Si te muerde la víbora no te va a pasar nada. Pero también otra realidad, de que a veces las cosas no van a salir bien, pero que debemos de seguir adelante. Algo. Colócate en pie. Vamos a orar. Aleluya. Gloria a Dios, Señor Jesús. Cierra allí. Bueno, antes de que cierren sus ojos, amados, quiero leerlo. No es necesario que esté en la pantalla, porque ya tengo aquí a Juan David el pie. Quiero leer algo que leí ahorita del libro de Colosenses.
Dice el libro de Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, y podemos seguir añadiendo, ni colombiano, ni venezolano, ni cubano, ni hondureño, etc. No importa, pero si tenemos a Cristo, dice, sino que Cristo es el todo y en todos. O sea, ante los ojos de Dios, tú no eres ni venezolano, no eres ni colombiano, ni cubano, ni brasilero, tú eres un hijo de Dios. Dice la palabra, tenemos una ciudadanía y es la ciudadanía del cielo. Amén, iglesia. Amén. Hay plenitud, iglesia, en nosotros. Hay plenitud en Cristo. Habitamos en Él y Él en nosotros. Cierra allí tus ojitos. Quiero orar en esta tarde.